Muy buenas a todo el mundo, aquí David de nuevo en Historias de Magic para hablaros de las historias de Magic. Hoy toca el cierre, toca la historia en mayúsculas, la culminación, un evento posiblemente de mayor calibre que War of the Spark, algo tan gordo que llevamos sin ver algo así en el lore de Magic como mínimo desde el Mending. Y por supuesto, solo en inglés. ¿Os acordáis de que Brothers War estaba traducida al español? Pues fue un despiste por parte de Wizards. Volvemos a quedarnos sin poder leer el lore de Magic en nuestra lengua natal. ¿Cómo dices? Que tenías muchas ganas de leer con tus propios ojos el final de todas las cosas, la conclusión a años y años de narrativa y querías leerla en español. ¿Qué cosas, eh? Es una faena, porque la historia además mola mucho. Arsenal K. Rivera, la escritora de Midnight Hunt y de Crimson Vow, se ha marcado una historia principal de 10 capítulos, que está acompañada de unas side stories que esta vez son de diferentes autores e igual de importantes que las historias. Una de ellas además es la última historia escrita por Alison Luce, que posiblemente haya sido la mejor escritora que hemos tenido en el Magic de Postmending, la escritora de Ixalan. Y estas historias forman, dentro de lo posible, un muy buen cierre al arco de la nueva invasión pirexiana. Vamos a resumir todas, que va a ser difícil porque hay mucho que contar, y luego vemos a qué me refiero con eso de dentro de lo posible. Vamos al lío. Empezamos justo donde acabó All Will Be One, en Pyrexia, con el Snorn habiendo lanzado la gran invasión interplanar y con Kaya, Tyvar y Kaito rodeados de sus antiguos compañeros ahora consumidos por Pyrexia. A Norn esta gente le da igual, y de hecho abre unos cuantos portales a otros planos con ayuda del árbol para que vean la gloria de Pyrexia expandirse por todo el multiverso. En esto que llega a Hani, trayendo consigo a una Sheoldred minúscula arrancada de su caparazón. Sheoldred intentó traicionar a Norn, recordadlo, considerándola una narcisista cuyos deseos contravenían el interés general de la gloria de Pyrexia, y Norn hace que a Hani la ejecute por ello. Quedan 4 Praetors. Kaya, Tyvar y Kaito han aprovechado la ocasión para escapar, sin que a Norn le importe, insisto, demasiado. Mientras tanto, los Planeswalker completados son enviados por el Snorn a diferentes planos, sus planos natales en su mayoría, para asegurarse de que la invasión triunfa. Atraxa, que quizá por haber sido un ángel sea inmune al halo, es enviada a Capena para destruir completamente el plano y asegurarse de que esta afrenta viviente a Pyrexia era erradicada por completo. Os recuerdo que en Nueva Capena derrotaron a los Pyrexianos en el pasado, ved el vídeo. Ahora nos vamos a Dominaria, donde Chandra, Vivien, Ren y Liliana están esperando noticias acerca del ataque de sus amigos en Pyrexia. Ren y Chandra han hecho muy buenas migas, y sus conversaciones acerca de la ansiedad, de las cargas que llevan y del control del fuego que ambas tienen en su interior, de manera bastante literal, son uno de los momentos más pausados de prácticamente toda la historia. Esa calma, sin embargo, enseguida queda interrumpida. ¿Por quién? Por los 3 Planeswalkers que han huido de Pyrexia, que les cuentan cómo el plan ha fallado. Y Chandra pierde completamente la cabeza cuando le explican lo ocurrido con Nissa. Decide irse a Pyrexia ella sola para quemar cosas, pero Ren decide acompañarla y aportar un mejor plan. Ella, que es una tríada, cree que es capaz de conectarse con el romperreinos, el árbol de la invasión, y usarlo para llegar hasta lugares del multiverso en principio inaccesibles, como donde sea que esté Teferi. ¿Os acordáis de Teferi? Lo dejamos en Brothers War caminando en una playa desconocida y luego no hablamos de su única historia en All Will Be One. Bueno, pues volveremos a él enseguida, acordaos de eso. Mientras tanto, eso sí, el resto de Planeswalkers en Dominaria deciden apoyar la resistencia a la invasión en todos los diferentes planos. Tamillo ha sido enviada por Pyrexia a Kamigawa, donde es testigo de cómo Pyrexia está destruyendo la ciudad, sus ciudadanos y sus espíritus. El poder de las historias que cuenta Tamillo, que es su magia, contribuye a esta destrucción, destruyendo Boseiju con aceite pirexiano y abriendo camino al numeroso ejército de Pyrexia. Kaito, por su parte, está hablando con Nashi, el hijo de Tamillo, para tratar de disuadirle del plan que tiene, que es intentar hacer entrar en razón a su madre. Kaito no lo convence y acaba acompañándolo hasta Tamillo. Ella y Kaito se enfrentan, y cuando Tamillo intenta acercarse a Nashi, aparece la Emperatriz Errante, que en el último instante logra salvar a Kaito y a Nashi, matando a Tamillo en el proceso. Con Haya y Tibalt ya tenemos 3 Planeswalkers muertos de momento en la nueva invasión pirexiana. No serán los últimos. Tyvar está en Skemfar, en Kaldheim, y puede ver a la distancia que el árbol mundo está siendo aplastado por una gigantesca serpiente pirexiana, aunque Wizards nos ha negado ya no una carta, sino al menos una ilustración de coma pirexianizada, que habría estado bastante guapo. En fin, también está viendo que los ejércitos de Pyrexia se están enfrentando a todos los reinos de Kaldheim, así que va a hacer lo que hace mejor, darse de hostias mientras canturrea himnos épicos para sí mismo. Ah, y también hay a la vez otro Doomskar, la fusión de 2 reinos bastante apocalíptica.
y Toski y Sarulf han sido completados. En fin, Tyvar, después de matar a varios pirexianos a puñetazo limpio, decide que si este va a ser su final, va a ser un final glorioso, y se lanza a las profundidades del océano, donde ha visto sumergirse por última vez a Koma. En Kaladesh, Ghirapur había sido mayormente evacuada con éxito, pero Pia, Saheli y algunos renegados eran la única resistencia que quedaban para cuando llegó la invasión, y lo poco que vemos de ellos es que están siendo sobrepasados sin poder hacer prácticamente nada al respecto. Arcarios, por su parte, el plano de Strixhaven, donde por algún motivo tenemos una Magic Story enterita. Los pirexianos quieren acceder al Biblioplex para tener todo el conocimiento posible sobre el multiverso, y lo único que les está impidiendo el paso es Liliana, la profesora Onyx, con un ejército de muertos. El foco de la historia, sin embargo, no está en ella, sino en los 5 estudiantes que están dentro del Biblioplex para despertar una suerte de encantamiento que Liliana había mencionado, un encantamiento que se supone que debería defender Strixhaven de cualquier clase de invasores. Dentro del edificio, estos estudiantes se encuentran a varios pirexianos, a varias personas luchando contra ellos, van haciendo una suerte de dungeon crawl hasta que pueden activar el encantamiento con alguna penuria por el camino. Quintorius, un estudiante de Lordhold, de pronto sufre un accidente realizando el ritual y se convierte en un Planeswalker. El encantamiento, por cierto, falla, pero deducimos que le ha dado el suficiente tiempo a los defensores del plano para empezar a manejar la situación con los pirexianos. Digo deducimos porque las historias son bastante apresuradas y no les da tiempo a contarnos todo. Nos imaginamos que sí. En Ikoria, Shirina Kudro está guiando a un grupo de refugiados entre ciudades mientras huyen de una gigantesca abominación pirexiana, Luca. Vivien, mientras tanto, está guiando a un grupo de cazadores de monstruos, gente como Shemil, con la que no tiene mucho en común, pero con la que ha de aliarse para poder defender el plano. Es que resulta que esta abominación pirexiana, Luca, ahora está absorbiendo monstruos y es un gigante de carne y metal cada vez más grande al que es muy difícil enfrentarse. Por supuesto, es Luca, así que es estúpido, y se mete el solito en lava, algo que no lo destruye pero sí lo frena bastante. Sin embargo, cada vez que uno de estos cazadores de monstruos intenta acercarse a él, Luca lo absorbe, haciéndose más peligroso. Empiezan a aparecer cada vez más monstruos nativos de Ikoria, cada vez más grandes. Luca combate contra ellos, haciéndose cada vez más fuerte. Las batallas resultan cada vez más brutales. Al final del todo aparece Vadrok, uno de los monstruos más peligrosos, y se lo come. Y absolutamente todos nos alegramos. Y con este ya van 4 Planeswalkers muertos. Por cierto, y Vivien logra usar sus poderes de conexión con las criaturas para disuadir a Vadrok de comerse esta vez, aunque sea, a los refugiados de Girina, que también está bien porque la invasión pirexiana sigue su curso en el plano aún así. Volvemos un segundo a Pirexia, donde acaban de llegar Chandra y Ren y se encuentran con visiones monstruosas. Kolth, Melira y Urabrask, que recordemos que está aliado con la Resistencia, les ayudan a acercarse todo lo posible al centro de Pirexia, donde planean literalmente catapultar a Chandra y a Ren hasta el árbol, donde Ren ahí deberá desatar todo el fuego de su interior para conectarse con ese árbol. No recuerdo si lo hemos hablado ya, lo de la backstory de Ren. Esencialmente tiene contenido en su pecho el incendio que destruyó el bosque donde vivía antes de convertirse en una Planeswalker. Es eso. Consiguen volar hasta una plataforma en el árbol, pero son atacados por Pirexia, y cuando Chandra se prepara para contraatacar, se encuentra con que el ataque viene de Nissa. La visión de la mujer a la que ama convertida en un monstruo es más de lo que Chandra puede soportar, quedando completamente paralizada. Nissa destruye a 7, el árbol donde Ren se albergaba, y le dice a Chandra que si le han permitido acercarse tanto al árbol, era simplemente para que ellas dos pudieran hablar, y así Nissa poder salvarla completándola. Chandra, entre lágrimas, lanza una bola de fuego que las catapulta a todas fuera del gigantesco árbol, para evitar que Nissa pudiera completarlas. Vámonos a Ixalan, donde los profetas del Sol habían pronosticado ya la invasión pirexiana. El Imperio del Sol y sus aliados vampíricos, aunque aliados a regañadientes, han tenido que retirarse, incapaces de poder hacer nada frente a la avanzada tecnología pirexiana, pero Huatli encabeza un último plan desesperado: invocar a Zakama, el dinosaurio de 3 cabezas, la encarnación del Sol, para que les ayude en su lucha contra Pirexia. El resumen es que lo consigue justo a tiempo, con muchísimas bajas en el camino, justo cuando un Etali pirexianizado estaba a punto de merendarse en solito a toda la resistencia de Ixalan, después de haber devastado, por cierto, la ciudad dorada de Orazca. Pero 3 cabezas son más cabezas que una, y Zakama, con ayuda del resto de dinosaurios ancianos, destrozan a Etali por completo. Oye, mientras tanto, ¿qué es lo que ha pasado con la Planeswalker favorita de todo el mundo? Porque la última vez que vimos a Elspeth había desaparecido en la eternidad invisible, ¿recordáis? En All Will Be One.
está desaparecida en la barrera entre los planos, con el Silex a punto de ser detonado para salvar incontables planos y previsiblemente sacrificándose por el camino, muriendo ya por tercera vez. Esta es personalmente mi parte favorita de toda la historia. Me gusta mucho todo lo que supone para el lore de Elspeth. Si no lo tenéis muy reciente, por cierto, os invito a veros el vídeo que hicimos contando su vida, luego el resumidísimo vídeo de Theros Beyond Death, y asumiendo que estéis más o menos al día con todo lo que ha pasado con Elspeth, pues bueno, vais bien. Pues bien, ahora mismo Elspeth está entre los planos, teniendo visiones proporcionadas por una extraña voz acerca de la invasión pirexiana en todos los diferentes planos, empujándola a tomar una decisión, intervenir o no. Elspeth, por un misterioso motivo, lejos de haber muerto, está recibiendo la oportunidad de viajar a algún plano donde vaya a poder suponer una diferencia. Esta voz le enseña a Capena, donde Atrax está sembrando el caos, pero Elspeth decide que no es donde más diferencia va a suponer su ayuda. Luego la voz le enseña Theros, donde de momento 3 dioses han sido convertidos a Pirexia. Solo sabemos que Heliod es uno de ellos, no hay tiempo para todo aparentemente, pero Elspeth tampoco quiere intervenir ahí. Podría ver a Daxos, su antiguo amante, pero tendría que enfrentarse a Hani y matarlo, y Elspeth cree que no podría soportar eso. Eventualmente las visiones paran en el núcleo de la invasión Nueva Pirexia. Allí ve a El Snorn, que acaba de desmembrar a Urabrask por su traición, ya solo quedan 3 Praetors, y se dirige a Jin-Gitaxias y a Nissa, que mantienen presos a Ren, a Chandra y a un desmembrado Karn, listo para completarlos a todos. Y Elspeth decide que es ahí donde va a suponer una diferencia, y decide transportarse a ese plano. Bien, la voz que le estaba hablando resulta ser un eco de Serra, la poderosísima Planeswalker angelical que murió cientos de años antes, pero cuya influencia en el multiverso seguía siendo poderosísima y se extendía por muchos planos. Elspeth, que era nativa de un plano donde los ángeles parecían humanos en su juventud, Elspeth que había viajado a Bant, donde las bendiciones de los ángeles la habían acompañado en sus luchas en defensa de los inocentes. Bant, un plano donde los encantamientos creaban ángeles desde los guerreros muertos. Encantamientos, por cierto, iguales que los que utilizaba Serra para crear a sus ángeles, así que quizás fueran el mismo encantamiento. Elspeth, que nunca había hecho otra cosa que sacrificarse, es finalmente restituida por la encarnación del poder de los ángeles y del mana blanco y de la justicia, y aparece en Pirexia, ya no como una humana, sino como un ángel, hiriendo a El Snorn con su nueva espada reforjada y salvando a sus antiguos amigos. Su último gran sacrificio ha sido perder su humanidad, pero ahora es una poderosísima encarnación de la justicia. De todo esto de verdad que tiene más o menos sentido. Más o menos. Lo prometo. En fin, que Norn pierde la cabeza. Por culpa de Ashiok, algo que nos contaron en una Magic Story hacía mucho tiempo, Norn llevaba teniendo pesadillas como una especie de blasfemia definitiva hacia Pirexia muchísimo tiempo. Esta era Elspeth. Durante todo el gran desarrollo de su plan está obsesionado con ella, y ahora verla aparecer encarnada y desbaratando sus planes hace que pierda la cabeza definitivamente. Jin-Gitaxias le pide a Snorn que por favor se olvide de ello, que planeen una retirada táctica ante el poder de Elspeth, pero esto le enfurece aún más y le arranca los brazos al Pretor Azul, aunque no muere aún. Y Elspeth, mientras tanto, deja ahí a Snorn, que ahora mismo no es demasiado importante para ella, y va a limpiar pirexianos para ayudar a Chandra, a Ren, a Koth, a Melira, a la resistencia de Mirrodin y a lo que queda de Karn, que han escapado y están dirigiéndose al árbol para completar el plan, y que Ren pueda parar la invasión de una vez por todas, conectándose al romperreinos. Antes de seguir con lo que pasa en Pirexia, vamos a terminar de mencionar el resto de planos que aparecen en las Magic Story, ¿de acuerdo? Innistrad ha encontrado en Gisa y Geralf, los hermanos reanimadores, una sorprendente esperanza. Resulta que los no muertos son inmunes a la piresis. En otra historia bastante divertida, protagonizada por ambos, los hermanos van ingeniando monstruosidades zombie cada vez más espectaculares y extra para no quedarse atrás el uno ante el otro a la hora de detener a Pirexia. Y a base de competir entre ellos, pues logran suponer la primera línea de defensa en el plano. En Ravnica, Brask está liderando la invasión más sangrienta de todas, llena de rencor hacia los gremios que antaño la maltrataron, y durante días el plano se ve cada vez en peores condiciones. Es Ralzarek el que logra vencerla, electrocutándola, y cuando Braska va a caer muerta en el suelo, una visión aparece en su mente. Es Jace, su amante, que había plantado un encantamiento para estar presente con ella en ese momento. No queda del todo claro qué es lo que ocurre en este lugar, simplemente que Jace y Braska se abrazan en esa misión, libres de Pirexia, y que el cuerpo de Braska nunca es encontrado en Ravnica. El paradero y destino de ambos Planeswalkers pirexianizados sigue siendo un misterio. En Zendikar es Nahiri quien está liderando la invasión del plano y acaba fusionándose con una de las Skyclaves del plano. Ved el vídeo sobre la historia de Zendikar para más detalles sobre qué es esta cosa.
pero un grupo de la Resistencia logra desmoronar todo el conjunto arquitectónico y a Nahiri con él. No se confirma, eso sí, en ningún momento que Nahiri haya muerto. En Nueva Capenna ya hemos dicho que Atraxa está ahí y ahora ha completado a los maestros, y cada vez que ve algo bello o a los ángeles del plano se vuelve más furiosa, aniquilando absolutamente todo y a todos a su paso. Pero allá donde las armas mágicas de Halo, los ángeles y los demonios del plano resultan inútiles contra un todopoderoso ángel loco pirexiano, los remachadores tienen un plan mejor, y derrumban el edificio más grande que pueden encontrar sobre Atraxa. Con un destino muy parecido al de Nahiri, aunque esta vez con una muerte segura confirmada, Atraxa es derrotada. Con su muerte, y posiblemente gracias también a una cosa que pasa con el árbol de la invasión que ahora os cuento en un ratito, el susodicho árbol se retira de Capenna. Y tras él queda abierto un portal que al asomarse se da a Teros, hacia donde los ángeles de Capenna, guiados por Giada, se transportan para ayudar. Allí, un Heliod pirexianizado es finalmente derrotado por Kaya, y gracias a esta cosa que pasa con el árbol que ahora os conto, el resto de planos siguen conectados mediante estos portales, y los ángeles de Capenna van viajando por ellos para ayudar en las diferentes invasiones. Antes de lo del árbol, Eldraine es su propia movida. Resulta que Rankel le ha robado a Thorbrand un anillo con 3 deseos y ha usado 2 de ellos para conseguir respectivamente galletas y una poción de amor para hacer que Ayara se enamore de él. Thorbrand está furioso, pero también quiere ir a Locthwain, el castillo de Ayara, para avisarles de la invasión pirexiana y poder reunir a todos los reinos del Eldraine contra Pirexia, así que Thorbrand y Rankel viajan para allá. Cuando llegan, sin embargo, es demasiado tarde. Todo Locthwain ha sido completado. Rankel ya no tiene interés en hacer que una Ayara pirexianizada se enamore de él, así que gasta el último deseo del anillo de Thorbrand en hacer que su poción de amor llueva sobre todos los pirexianos, haciéndoles enamorarse de él, de Rankel, y los obliga a lanzarse por un gigantesco precipicio, acabando él solito con los pirexianos de Locthwain y cayendo él al mismo precipicio, creyéndose rodeado de fieles y amantes súbditos y muriendo feliz en el proceso. Dios mío, me gusta mucho el Eldraine. Bueno, en fin, a la historia seria. ¿Qué es esto que ha pasado con el árbol de la invasión? Volvemos a Pirexia. Nissa ha atacado al grupo de Ren, y ha sido tarea de Chandra quedarse atrás y combatir contra ella para que el resto sigan adelante. Melira ha recibido un golpe mortal, y los pirexianos casi los sobrepasan en varias ocasiones, pero finalmente Ren consigue conectarse al árbol. Hacerlo le requiere un esfuerzo mayor del que nunca ha realizado, pero desatando el incendio que había albergado en su interior durante todo ese tiempo, logra domar al romperreinos de Elsnorn y convertirlo en 8, su nuevo compañero, que crece como no lo había hecho nunca bajo dominio pirexiano. El mero hecho de estar conectada a él la va consumiendo cada vez más rápido, pero con un último esfuerzo logra empujar al árbol a un rincón del multiverso aparentemente perdido, al cual puede acceder solo gracias a su conexión con el mago más poderoso en ese lugar, Zhalfir. ¿Os acordáis de eso de que en All Will Be One dejamos la historia de Teferi sin leer porque estaba en español y molaba bastante? Os la recomendé que la leyerais y tal. Bueno, pues lo que ocurrió en esa historia es que Teferi, tras perderse en la corriente espacio-temporal mientras trataba de averiguar cómo detonó Urza el Sílex, acabó en su antiguo hogar. Uno que él mismo había separado del resto del multiverso años antes en una invasión pirexiana y había sido incapaz de traer de vuelta. Pues bien, Teferi ha estado viviendo en Zhalfir, de nuevo, durante lo que para él han sido unos meses, en los que ha acabado siendo reconocido por el resto de habitantes, ha averiguado cosas como que Kaerbek, un antiguo villano de las historias de Mirage, había escapado de su prisión, o que la emperatriz errante había pasado en ocasiones por Zhalfir, lo cual significaba que Zhalfir se había convertido en un plano propio. Al final, entre unas cosas y otras, ha acabado en la corte de Zhalfir, como uno de los héroes de la invasión pirexiana de antaño, aunque no sin reservas por parte de muchos de los habitantes del plano. Pero esas reservas, como tantas otras cosas que han sido simplificadas en esta historia en aras de contar toda la batalla, ahora son irrelevantes. Y cuando Ren logra contactar con Teferi haciendo ese último esfuerzo, Teferi y todo el ejército de Zhalfir está listo para enfrentarse de una vez por todas a Pirexia. E irrumpen en Nueva Pirexia gracias al propio árbol de la invasión de Norn, girando definitivamente las tornas de la batalla en el plano y ayudados por los habitantes de otros planos que, gracias a los portales que han quedado ahora abiertos entre los planos, han podido frenar las invasiones en sus planos y ahora pueden devolver el golpe. Giada y Elspeth, ahora ambas ángeles, se reencuentran y Teferi se reúne con ellas y con el resto de líderes de la resistencia en medio de la batalla para explicarles rápidamente que Ren y él, con los últimos esfuerzos de la Dríada, habían puesto en marcha un último plan,
cambiar de lugar Zhalfir y Nueva Pirexia en el multiverso, dejando así Nueva Pirexia completamente inaccesible y separada de la corriente espacio-temporal. Este plan ya está ocurriendo, así que tienen que darse prisa para evacuar y volver todos sus planos natales, haciendo todo el daño posible a Pirexia antes de que esto ocurra. Y vaya que si lo logran. Vorinclex es decapitado por la resistencia de Mirrodin, ayudada ahora por más esfuerzos de los que nunca tuvieron, y ya solo quedan dos praetors, Jin-Gitaxias y Norn. Gitaxias está intentando hacerse con el control del ejército pirexiano para replegarlo y deshacerse de la influencia de Norn, quien está perdiendo, por cierto, cada vez más seguidores a cada minuto que pasa y que desciende más en la paranoia. Y cuando Hani, herido tras su derrota a Enteros, y no nos han contado nada, pero eso pasa, llega para intentar hacerles entrar en razón, el ejército de Teferi llega a ellos también, haciendo que Jin-Gitaxias sea devorado por sus propios robots cuando lo lanzan a ellos y capturando a Hani inconsciente. Habiendo perdido el Snorn a prácticamente todos sus aliados y a sus propias fuerzas, por lo que los ejércitos pirexianos que había por todo el multiverso están cada vez más desorganizados y la invasión a gran escala ya no sería viable, la resistencia estaba preparada para evacuar el plano y dejarlo perderse de una vez por todas en los confines del multiverso donde había estado perdido Zhalfir. Elspeth ayuda a Chandra a noquear a Nyssa y llevársela de vuelta a Zhalfir, junto con el resto de supervivientes del antiguo Mirrodin y los demás Planeswalkers. El Snorn, gravemente herida por sus antiguos seguidores, se arrastra intentando seguirles al portal, pero había un último Planeswalker que quedaba en el plano: Karn. Karn, fuera del control pirexiano, ha recuperado de su chispa y sus poderes, forjándose un nuevo cuerpo, y sabía que no podía abandonar Nueva Pirexia con Norn aún viva, ya que si la historia volvía a repetirse, volvería a ser culpa suya. Después de hacer lo que tenía que hacer, muertos ya todos los pretores pirexianos, entró por el portal a Zhalfir en el último segundo, sellando Nueva Pirexia para siempre en un rincón inaccesible del multiverso. Con la desconexión de Pirexia, los ejércitos pirexianos de todo el multiverso han perdido su flujo y cada ser pirexiano cae en un coma. Nyssa y Hani no son una excepción, por cierto. La nueva invasión pirexiana acaba así, con billones de muertos en todos los planos, el tejido entre los mismos más debilitado que nunca, y todos ellos conformando un multiverso lleno de heridas, ruinas y sociedades completamente desbaratadas. En el momento en el que grabamos este vídeo, no sabemos aún el verdadero alcance de las consecuencias de la marcha de las máquinas, pero es que aún queda una segunda parte de esta historia, en March of the Machines, The Aftermath. Así que estaremos atentos para ver cuáles son las consecuencias. Sin embargo, la historia acaba con una nota esperanzadora. Estamos en Zhalfir, un plano ahora habitado por sus nativos y por los refugiados de Mirrodin, y en el que, por cierto, tras el cambio de lugar en el multiverso con Pirexia, ahora hay 5 soles de puro maná, los antiguos soles de Mirrodin, cuando están en el Zhalfir. Merylyra está en su lecho de muerte, acompañada de Nyssa y de Hani en un comba aparentemente irreversible y unos cuantos Planeswalkers: Koth, Teferi, Karn, Kaya, Chandra y Elspeth, devastados por lo que acaba de ocurrir. Merylyra, sin embargo, tiene un plan, y aprovechando su magia de inmunidad a la piresis, está dispuesta a hacer un último esfuerzo para intentar sanar al menos a Hani y a Nyssa. En una complicada operación mágica, Karn pierde la chispa de Planeswalker que anteriormente perteneció a Avenser y Merylyra la vida, pero Hani y Nyssa vuelven, debilitados, a sus estados naturales. Aquí acaba verdaderamente la historia de March of the Machines, con el esperadísimo beso entre Chandra y Nyssa. Por menos la historia. Recordemos que está a medias, hasta que salga el lore de Aftermath, así que hasta entonces no podemos valorar objetivamente cuáles son las consecuencias de la guerra, narrativamente hablando. Sobre el conflicto en sí, solo tengo una queja, y es la que siempre está, que ojalá haber tenido 10 veces más capítulos para contar bien todas las historias. Nos quedamos con muchas dudas, que igual se resuelven o no, como qué otros dioses de Eteros han caído, qué han pasado con el resto de gremios en Ravnica, si, como insinuó una de las cartas del set, realmente Kaldheim ha perdido el árbol mundo, por qué Kroxa está desatado, llegó a estar atado en algún momento después de Eteros Beyond Death. Es que esa es otra cosa, ni con las 800 cartas que conforman el set, ni con las muchas historias que hemos contado, que es el doble que en un set normal, ojo, ha habido espacio para contar todo bien. Eliod ha muerto en una línea y media a principios de un capítulo. Los personajes aparecen y desaparecen de sitios y nos queda a nosotros imaginarnos cómo les ha ido en un lugar, cómo han viajado hasta el otro. Y volvemos a tener muchas cartas y referencias relevantes en el set que lógicamente no han cabido en las historias por ninguna parte. Así que es una mala historia, March of the Machine.
No, ni de lejos. Al menos no para la estándar de Magic. Rivera se ha coronado como la nueva gran escritora de Magic, cogiendo el difícil testigo que tenía Alison Lures. Y absolutamente todo lo que nos ha contado ha estado fantásticamente bien explicado, tenía sentido y era satisfactorio. Los personajes actuaban como ellos mismos dentro del reducido espacio que tenían y estoy muy contento con cómo han acabado todos ellos. Además, aunque no sepamos aún cuánto abarcan las consecuencias de la guerra, ha habido muchas bajas y en todo momento ha aparecido un conflicto serio, con muchas cosas en juego. Y dejando aparte las Magic Stories, el lore en las cartas ha sido un golazo absoluto. Referencias a 1000 planos que ni de coña esperaba ver en un set de estándar, incluyendo Lorwyn, Kailem, Mercadia, Olgroza, Kovakan, que es el plano natural de Tello, que conocíamos solo por la novela de World of Spark. Tolvada, el plano natal de Kacha, que conocíamos solo de pasada por los cómics de Boom, que no eran ni canon. Y hasta Segovia, el plano en miniatura, con el mejor cochinillo del mundo. Todo eso por no mencionar planos prácticamente nuevos que han tenido tiempo de representar en las batallas. Ah, y también está, como curiosidad, la primera aparición canon del apellido de Teferi, Akosa, que también conocíamos solo por los cómics de Boom. Todas las ilustraciones han sido surrealistamente brillantes, una suerte de culminación de los años del mejor worldbuilding y la mejor dirección artística de todo el género fantástico que indiscutiblemente, creo yo, tenemos en Magic, y en general no tengo ninguna queja a este respecto. Si es que, como digo, mi única queja es, una vez más, que ojalá haber tenido más capítulos, o una novela, una trilogía de novelas, dentro del ejercicio inviable, que es contar en apenas 15 capítulos, lo que bien podría haber abarcado una serie, superproducción de varias temporadas. Oye, es que Rivera ha hecho un trabajo impecable, y ojalá le hubiesen dado a ella unas novelas, como las que podemos decir ya que se desperdiciaron en Greg Weisman para World of Spark. Qué lástima. Sin embargo, no creo que esto vaya a ser un renacimiento del lore de Magic, sino una continuación de lo que siempre ha sido. Un esbozo de algo mucho mejor. Una simplificación, por falta de espacio, de una promesa de complejidad. Una historia entre mediocre y buena, que a nosotros se nos hace muy buena por familiaridad y porque nos gusta el juego de cartas en el que está enmarcada. Pero bueno, también os digo, viniendo de donde venimos, unos años en los que el lore de Magic parecía peligrar hacia la irrelevancia, esto es lo mejor que podíamos haber sacado de una culminación de años de storytelling tan ambiciosa y tan apresurada como ha sido esta. Joder, y por fin tenemos la representación LGTB que estuvo a punto de ni siquiera ser canon. La relación que Chandra y Nissa estuvieron desarrollando prácticamente desde que se conocieron y que World of Spark se cargaron. Es que en ese beso que Rivera escribe al final de la historia es donde para mí hay verdadera esperanza. Y lo que me puede convencer de que en el futuro de Magic va a seguir habiendo historias satisfactorias, con cierres con sentido, en las que puedo depositar interés e involucrarme, porque al final voy a ser recompensado como lector. Eso sí, Wizards, olvídate de lo que he dicho de coma pixelizada. Que este beso no esté en una carta me parece el gran fallo del set, y no lo digo como una broma. Podemos hacerlo mejor todavía. En fin, para terminar, muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado el vídeo hasta aquí. Ha sido bastante largo, pero condensar algo ya condensado es muy difícil. Yo personalmente tengo muchísimas ganas de Aftermath para seguir un poco más en esta guerra y en sus consecuencias, que por cierto imagino que ya habrá salido para cuando veáis este vídeo. Ya os lo contaremos, por supuesto, aquí en Historias de Magic. Después de Aftermath, eso sí, tengo ganas de dejarme de aventuras interplanares y volver a las historias pequeñitas, y que, con suerte, estén bien escritas. Te estoy mirando a ti, Eldraine. Un besazo a todo el mundo. Nos vemos pronto aquí, nos leemos por Twitter, @dvdmtg, @historiasmagic. Hasta luego. Y también Tyvar ha salido del mar al final del todo, muy contento por haber matado de un puñetazo al oponente más grande al que se va a enfrentar nunca. Pobre Coma, ojalá haberlo visto en alguna carta.